Excelencias, muchas gracias por estas interesantes preguntas. Yo voy a agrupar en 7 temas mis respuestas. El primero se refiere a los temas que debe abordar la comisión, el segundo a los roles, el tercero a asuntos de debido proceso, el cuarto a fuentes, el quinto a la apertura del discurso, el sexto a la eficacia de la comisión y el séptimo, Voice of the Caribbean. Primero, temas a privilegiar. Esto está en las preguntas de Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, Perú y Chile. Desde luego, el tema principal de hoy día es la pandemia, pero no se reduce solamente a las vacunas y al acceso a la salud, sino a los asuntos de derechos sociales, porque la pandemia ha hecho que nuestros países retrocedan en la lucha contra la pobreza. También aquí es importante el apoyo y la asistencia a las poblaciones más vulnerables, por lo menos, por ejemplo, los niños en la educación que no se han podido conectar durante más de un año en muchos sitios a sus colegios y a poder seguir avanzando en sus procesos educativos. Los asuntos, como ya lo dije en mi discurso, de cambio climático y migración son de primer orden, y así también quisiera enfatizar en lo que dijo el señor embajador de Canadá relativo a la protección de los pueblos indígenas, sobre todo por las colisiones que se forman entre los proyectos extractivos de nuestras economías extractivistas y los impactos o las afectaciones a los pueblos indígenas. ¿Cómo puede abordar estos temas la Comisión? ¿Cómo debe hacerlo? Mediante la organización de un clúster de derechos humanos que la propia Comisión puede liderar, al ser gestor de mecanismos de cooperación y al catalizar la creación de políticas públicas. El segundo punto tiene que ver con los roles de la Comisión. Esos roles no solamente se refieren a esas estrategias, sino que dentro del marco de las funciones, tal como señaló la delegada de México, la Comisión tiene que enfatizar en sus funciones de creación de capacidades y de asistencia técnica. Y aquí también quisiera referirme a un punto que puso sobre la mesa el señor embajador de Barbados. Catalyzing public policies, Mr. Ambassador, is very important that the Commission. Es importante que la Comisión pueda convertirse en una institución que pueda catalizar e incentivar la formulación de políticas públicas apropiadas para responder a los problemas de derechos humanos en el continente. El punto que es el asunto del debido proceso, varios asuntos que tienen que ver con el debido proceso, que están en las intervenciones de Uruguay, Colombia, Perú y Guatemala. El primer punto es que la Comisión, desde luego, tiene que tratar con igualdad y debe dar plazos razonables a las víctimas, a la sociedad civil y a los estados para poder defenderse. Tiene que haber una transparencia en el discurso, que se muestre también en la publicación de los votos razonados de los comisionados y también en la publicación de los comunicados de prensa de las razones de los estados o los argumentos que los estados han llevado a los procesos. Segundo punto. La Comisión y todos los comisionados deben ser independientes e imparciales, no solamente de los estados y del sistema de la OEA, sino también de la sociedad civil, Esta independencia también debe mostrarse en las fuentes de financiación del sistema. La financiación del sistema no puede llevar a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pierda su neutralidad ideológica. La única consigna de la Comisión debe ser la defensa de la Convención Americana de Derechos Humanos y del constitucionalismo democrático. Un tercer punto sobre debido proceso es el uso de redes sociales, y yo aquí llamaría decididamente a la cautela. En primer lugar, el uso de redes sociales, antes de conocer las evidencias, desde luego que crea conflictos de intereses de los comisionados porque implica prejuzgar. En segundo lugar, esto denota improvisación, denota parcialidad, denota falta de objetividad y de rigor, pues a veces hay tiempos que traslucen que el Twitter o la comunicación salió incluso antes de que se presentaran las pruebas del caso. Esto, desde luego, mina de una manera muy grave la legitimidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto punto al que quisiera referirme es el de las fuentes del sistema, y aquí yo quisiera referirme a la magnífica pregunta de Uruguay sobre los estándares. Desde luego que el papel de la Comisión Interamericana debe ser la sujeción a la convención, a las demás fuentes convencionales y a una interpretación rigurosa que derive de esas fuentes. No es legítimo que la Comisión imponga estándares que están ideológicamente cargados y que no derivan de una manera rigurosa de esas fuentes del sistema interamericano de derechos humanos. Un quinto punto que tiene que ver con la intervención del señor embajador de Bolivia.
tiene que ver con la apertura del discurso. Yo defiendo que la comisión se abra al discurso de muchas voces, de todas las voces, incluso, por ejemplo, las voces de un comité de expertos independientes. Cuanta más información, cuanto más argumentos estén sobre la mesa y esto se escuche con transparencia y todas las partes puedan opinar, más razonables y más razonables serán las decisiones para todos los casos. Un sexto punto tiene que ver con la eficiencia del trabajo de la comisión y esto tiene que ver con las intervenciones de Argentina y Bolivia. Yo reconozco que la comisión con su plan estratégico se ha desatrasado, ha mejorado. Sin embargo, insisto en algo que dije en mi discurso y es, en primer lugar, es necesario que la comisión aproveche las nuevas tecnologías y sobre todo los mecanismos de análisis de textos y de inteligencia artificial, no solamente para tramitar casos y peticiones individuales, sino para de allí percatarse de cuáles son los patrones de vulneración de derechos humanos que le pueden llevar a la creación de políticas públicas, a la catalización de políticas públicas en los diferentes países. Y desde luego la priorización. La Comisión Interamericana debe priorizar de una manera dialogada y deliberativa ciertos temas y esto debe ser también transparente, abierto al discurso. My last point, and I just have 30 seconds, is the voice. Por último, tengo 30 segundos. La voz del Caribe. Estoy totalmente de acuerdo con el embajador en que la voz del Caribe debe elevarse en el sistema. Francamente, pienso que la Comisión debe aprender de la experiencia, las transmisiones y las tradiciones del modelo del Common Law para mejorar la protección de los derechos humanos en nuestro hemisferio. Y con esto doy por resolvidas las preguntas. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Antonia Urrejola de Chile. Muchas gracias sobre las preguntas. En primer lugar,